Ya, es por la libertad de trabajo. Libertad para trabajar en tiempos del coronavirus. Acerca de Ideas Labs, nosotros somos un laboratorio de innovación social, política y regulatoria, privado, independiente, apolítico y sin fines de lucro. Asignamos las capacidades y recursos necesarios para mejorar el diseño de soluciones inspiradas en principios de libertad y libre mercado y sus estrategias de entrega para maximizar su impacto positivo en la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Colaboramos con otros para cambiar el mundo y superar desafíos para la libertad que, debido a su complejidad o escala, no podríamos aspirar a solucionar por nuestra cuenta. Como se ve en la flecha de arriba, muchísimas personas, quizás la mayoría lamentablemente, se quedan en el punto rojo de solo quejarse. Después están los que se reúnen con sus amigos, se toman un café, una cerveza y hablan de lo que se debería hacer en el país. Esos son los que están en el punto amarillo, pero se van para sus casas y no hacen nada. Después están las personas que realmente hacen la tarea, que ven, bueno, qué se ha hecho en otros lugares del mundo, hacen un benchmark, se fijan qué se ha hecho en Costa Rica, ¿verdad? Si hay proyectos anteriores, si hay decisiones que se pueden tomar, quiénes son los encargados de tomar esas decisiones y elaboran una propuesta de solución. ¿Dónde está el problema? Que muchas veces los individuos, las cámaras empresariales, las asociaciones, distintos grupos de la sociedad civil preparan esas soluciones y se le entregan a quien la debería implementar. Van y se le dejan al presidente de la República, a un diputado, a un alcalde, al presidente de la caja y todos le van a decir, bueno, muchísimas gracias, excelente trabajo, déjelo en mis manos. Pero pasan los años y la realidad es que estas cosas no se implementan. ¿Por qué? Porque falta trabajar en los otros dos puntos que aparecen en blanco en la flecha. Es incidir en los grupos claves que tienen que tomar la decisión y sobre todo en los casos en que estos grupos no quieren tomar las decisiones, hay que educar a los ciudadanos, educar acerca de cómo las propuestas de impacto, cómo las soluciones que se están poniendo sobre la mesa los benefician para que demanden estas soluciones y que sean los ciudadanos los que exijan a quienes tienen que tomar esas decisiones desde el Poder Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa, desde la Corte Suprema de Justicia, desde los municipios, que sientan esa presión de los ciudadanos en positivo, ¿verdad? Esa demanda ciudadana, y que estén bajo el reflector respondiéndole, no a nosotros, sino a los ciudadanos, por qué es que esas decisiones no se toman. Entonces, ese es básicamente el trabajo que nosotros hacemos desde Ideas Labs. ¿Cuál es el contenido que vamos a ver hoy? 6 puntos, los vamos a repasar rápido porque los vamos también a entrar a ver en mayor detalle durante las discusiones en los paneles. El primero es una fórmula sencilla, al menos así la entendemos nosotros. Más Estado, más intervencionismo, más planificación centralizada es igual a menos libertad. Ahí vamos a ver 3 advertencias concretas. Segundo, una propuesta para la reactivación económica de Adam Smith, muy poderosa, de un párrafo, que tal vez si fuera adoptada por los encargados de la política económica del gobierno, podríamos aspirar a tener un impacto importante en el empleo y la actividad económica en el corto plazo. El tercer punto, que también se va a desarrollar en uno de los paneles, es Costa Rica, paraíso natural e infierno regulatorio. Solamente vamos a pasar rápido por algunas cifras. Cuarto, y estos 3 puntos que siguen son parte del proyecto que Ideas Labs va a ejecutar durante todo el año 2020. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es un evento que sirva para lanzamiento de este programa que vamos a estar trabajando durante todo este año 2020 y que consta de los puntos que aparecen del 4 al 6 en este programa. Entonces,
es la relación entre trabajo y dignidad del ser humano. Ahí vamos a hacer una campaña que vamos a comentar a continuación. Después, eliminación de obstáculos que dificultan, encarecen o imposibilitan a las personas y a las empresas trabajar o desarrollar actividades productivas en Costa Rica. Y el último punto tiene que ver con nuevas formas de colaboración habilitadas por la tecnología. Perdón, me parece que tenemos un problema con... Bueno, sigamos. Ok, entonces una primera advertencia es, nos decía Friedrich Hayek, Premio Nobel de Economía, que la curiosa tarea de la economía es demostrar a los hombres lo poco que realmente conocen acerca de lo que ellos se imaginan que puede diseñar. Lo que nos decía Hayek acá es mucho cuidado con estas personas que se encierran en un cuarto, creen que cuentan con todo el conocimiento necesario para decirle a todos lo que les conviene y toman medidas para que hagan lo que ellos creen que es correcto. Entonces, básicamente, en todos los casos se van a equivocar con respecto a lo que cada persona realmente necesita, porque ese conocimiento solamente lo tiene el individuo. Segundo, también Hayek nos decía que para la mente inocente, que solamente puede concebir el orden como producto de arreglos deliberados, puede parecer absurdo el que bajo circunstancias complejas el orden y la adaptación a lo desconocido pueden ser conseguidos de manera más efectiva al descentralizar las decisiones y que una división de autoridad en realidad extenderá la posibilidad de un orden general. Esta es la idea del orden espontáneo. Muchísimos problemas de la sociedad se resuelven de manera espontánea sin intervención de una planificación central. Así es como funciona básicamente la economía de mercado. La economía de mercado permite a personas que ni se conocen, que muchas veces no confían una en la otra, realizar transacciones de manera libre y voluntaria. Y este último punto es delicado porque muchas personas que son abanderadas de la libertad dicen lo que hay que hacer es casi que eliminar el Estado, eliminar cualquier tipo de intervención. Pero también Hayek nos recuerda que hay intervenciones que son inteligentes, hay intervenciones que vale la pena y esas son las que hay que buscar. Pasando a la propuesta de reactivación económica de Adam Smith, esta sí que vale la pena leerla con cuidado. Dice, el esfuerzo natural de cada individuo por mejorar su propia condición, cuando se permite ejercerse con libertad y seguridad, es un principio tan poderoso que él solo, sin ningún tipo de asistencia, no solamente es capaz de llevar a la sociedad a la riqueza y a la prosperidad, sino de superar un centenar de obstrucciones impertinentes con las que la locura de las leyes humanas muy a menudo estorba a sus operaciones, aunque el efecto de estas obstrucciones es siempre, en mayor o menor medida, una invasión de su libertad o una disminución de su seguridad. Entonces, aquí pues cabe la pregunta de ¿qué impide eliminar las obstrucciones impertinentes en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social? Aquí pueden ver las fotos de los 9 miembros de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Son 9 personas, 3 representantes del Poder Ejecutivo, 3 representantes de los patronos y 3 representantes de los trabajadores. Entre los 3 representantes de los trabajadores hay un representante de las cooperativas, un representante del Movimiento Solidario y otro representante de los sindicatos. Entonces, ¿por qué? Si la mayoría de las obstrucciones impertinentes que le dificultan, encarecen o imposibilitan a la gente trabajar en este país se pueden resolver en la Junta Directiva de la Caja, que cuenta con autonomía constitucional, entonces
O sea, ¿qué hacen estas personas en esa junta directiva? ¿Qué han estado haciendo los últimos años? ¿Por qué no aprueban hoy mismo, con 9 votos a 0, las reformas que todos los costarricenses están demandando para poder trabajar en libertad en este país? Y lo mismo se puede preguntar uno para el caso de los 57 diputados de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, porque este tema de la libertad para trabajar es un tema que no es un tema ideológico, es un tema que no es de un partido político, es un tema de interés de todos los costarricenses y es un tema que ante la crisis que estamos enfrentando es urgente solucionar y no pensar que lo vamos a solucionar de aquí al 2022, no pensar que lo vamos a solucionar de aquí al año en que celebramos el bicentenario. O sea, tenemos que solucionarlo ya. Tenemos que aprovechar que nos encontramos en el periodo de sesiones extraordinarias donde el presidente de la República es quien define la agenda de proyectos que pueden discutir y eventualmente aprobar los diputados para que convoque la agenda completa de proyectos para eliminar todo este tipo de obstrucciones que no dejan trabajar a los costarricenses, que no dejan trabajar a las empresas en Costa Rica. Algo pasó. Ok. Estas son algunos gráficos para ilustrar el tema de que Costa Rica es un paraíso natural y un infierno regulatorio al mismo tiempo. Los datos con que se elaboraron estos gráficos vienen del Economic Freedom of the World Annual Report del 2019, elaborado por el Instituto Fraser de Canadá. En este caso, revisó 162 países, es con base en datos, son datos duros, no son opiniones. Y lo que sale de ahí es que en un ranking de países, donde el número 1 es el mejor, el país con mayor libertad económica, y el número 162 es el peor, Costa Rica, en el índice general, se ubica en la posición 46 de este ranking. Este ranking se divide en 5 componentes: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, buen dinero, libertad para comerciar internacionalmente y regulación. Podemos ver que en los temas de buen dinero y libertad para comerciar, Costa Rica se ubica entre el primer 25% de países más libres. Después, en los temas de tamaño del gobierno y sistema legal, se ubica en el segundo grupo de países más libres. Pero en el tema de regulación, estamos en el sótano de los países, en la posición 123 de 162 países. Si vemos con un poco más de cuidado lo que tiene que ver con los distintos tipos de regulaciones, los componentes en que se desagrega el área de regulación, vemos que en el tema de mercado del crédito estamos en la posición 130 de 162 países, regulaciones del mercado laboral en la posición 96 y en regulaciones de negocios en el 85. Todavía más preocupante, más allá de que estamos en esta posición bajísima en el ranking, es que a lo largo de los años, que es lo que se muestra en este gráfico, Costa Rica ha ido desmejorando su posición en términos de regulación con respecto a los otros países del mundo. En 1975 nos ubicábamos en la posición número 4 entre los países que se evaluaban en aquel momento. Y de ahí se ha ido deteriorando la posición hasta llegar casi a la posición 130. Cuando vemos ahora, digamos, como el tema que nos reúne es libertad para trabajar, cuando nos fijamos
en cómo se descompone el componente de regulaciones del mercado laboral, vemos que las regulaciones de contratación y salario mínimo es donde salimos peor evaluados y nos ubicamos en la posición 147 de 162 países del ranking. En el tema de regulaciones de contratación y despido, en la 68, negociación colectiva centralizada 86, regulación de horarios 85, costo obligatorio de despido de trabajadores 109. Curiosamente, el único componente donde salimos en la posición número 1 de todos estos 162 países es en el que tiene que ver con conscripción, ya que Costa Rica es un país sin ejército y por lo tanto no existe el servicio militar obligatorio. Estos datos que nos presenta el Instituto Fraser en este índice los confirman otros reportes también de importancia global, como el del World Economic Forum. Dice que Costa Rica es el país con el impuesto al trabajo y contribuciones a la seguridad social más alto como porcentaje de las ganancias de los empresarios para América Latina y que se ubica en la posición 126 de 140 economías. Acá, en este cuadro, vemos ya lo que es, cuáles son todos estos cargos adicionales que se cobran junto con la planilla, divididos por lo que se lleva la Caja Costarricense del Seguro Social, que es 24%, lo que se llevan otras instituciones, que es casi un 7,5%, y lo que tiene que ver con la Ley de Protección al Trabajador, alrededor del 6%. En total estamos hablando de un 37%. Entonces aquí lo que hay que hacer es hacerse la pregunta de ¿por qué cargar al trabajo? ¿Por qué cargar a la planilla todos estos recursos que al final no terminan en la Caja del Seguro Social? ¿Por qué cobrar una contribución al INAS? ¿Por qué cobrar una contribución al IMAS? ¿Por qué cobrar plata del Banco Popular? Cada uno de estos rubros que se suma a la planilla hace más difícil que las empresas puedan contratar personas. Entonces, si parte, ojalá todo lo que no tiene que ver con la Caja del Seguro Social se cobrara por otro lado, saliera del presupuesto y se pagara con los impuestos que ya recoge el Estado, entonces habría que pagar un 24% por encima de lo que se paga de salario en lugar de un 37%. La OCDE en el año 2018 también nos dice en un reporte que los costos laborales no relacionados con el salario son muy elevados, incluso cuando se compara con este club de países relativamente más desarrollados, y que esto desincentiva la formalidad. También señaló al salario mínimo en Costa Rica como elevado y complejo cuando se compara con este mismo grupo de países, lo cual nuevamente impacta la formalidad en el mercado laboral. La OCDE, con base en datos del INEC, también subrayó el tema del desempleo que afecta de manera especial a jóvenes y a personas poco capacitadas. Así está el desempleo en Costa Rica. Estas son cifras que publicó recientemente La Nación. Lo triste es que ya no está así el desempleo en Costa Rica, y tampoco va a estar así el desempleo en Costa Rica en 6 meses o en un año después de que pasemos por el coronavirus. Desempleados, más de 300,000, un 12,4%. El desempleo en jóvenes entre 15 y 24 años, un 34,1%. El desempleo afecta más también a grupos vulnerables como las mujeres y las personas en zonas rurales. Y la informalidad laboral estaba en este momento en un 46,5%. ¿Qué esperaríamos que ocurra con el coronavirus? Después todos estos índices, si no tomamos acciones rápido, se van
a disparar, van a crecer. Cualquier persona que deje la formalidad y pase a la informalidad va a ser muy difícil de recuperar, que se devuelva. Cualquier persona que pierda su empleo le va a costar volver a insertarse en el mercado laboral. La siguiente, por favor. Okay. Bueno, ahora en los intermedios les comentaba que vamos a ver dos videos. El primero es el caso de Turrones Doré, como un ejemplo de esa relación entre trabajo y la dignidad del ser humano y cómo el trabajo también permite mejorar la prosperidad propia, pero también la prosperidad de los demás y devolverle a la comunidad. El segundo video que vamos a ver también en los momentos de transición entre los paneles es el caso de Costa Rica Beer Factory para ejemplificar el mismo tema. Entonces, ya pasando a lo que es el tema de qué obstáculos hay que eliminar para poder trabajar y desarrollar actividades productivas en Costa Rica, hay una agenda importante de proyectos de ley que ya se encuentran en la corriente legislativa. Está el proyecto de ley del trabajador independiente, el proyecto de justicia en la base mínima contributiva, proyecto de amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales, la ley de incentivos para la generación de emprendimientos y empleo, la ley general de salvamento de empresas ante la declaración de pandemias, se acaba de presentar, la ley para salvaguardar el sector productivo nacional del embate del coronavirus, una reforma al Código de Trabajo para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras. Y se han anunciado tanto por parte del gobierno como por parte de los diputados que vienen más proyectos. Pero hay otros obstáculos que no necesariamente tienen que pasar por reformas en la Asamblea Legislativa, y hay varios. Tenemos desde los temas de permisos de construcción, permisos relacionados con las reformas necesarias para reducir los costos de energía, los temas que tienen que ver con CONARE, con CETENA, con registros sanitarios, registro de medicamentos, registro de agroquímicos, prohibiciones para realizar cierto tipo de actividades o solamente permitir que se realicen bajo condiciones muy particulares. Por ejemplo, los temas de pruebas clínicas en humanos en Costa Rica, también prohibiciones para que cierto tipo de profesionales puedan ejercer su profesión con libertad. Existen regulaciones aprobadas por ley en la Asamblea Legislativa que dicen que, por ejemplo, solamente microbiólogos pueden hacer cierto tipo de investigación cuando los biólogos están mejor capacitadas para hacerlas. Y entonces tenemos mucho capital humano que no se puede aprovechar, que tiene que salir a trabajar fuera de Costa Rica. Después está el tema de los colegios profesionales, o sea, si hay que afiliarse de manera obligatoria y si la gente tiene que cobrar lo que las tablas de un colegio profesional dice que la gente le tiene que pagar. Y bueno, y como eso hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, ayer que presentaba este proyecto en la Academia de Centroamérica, me decían, bueno, y el tema de la validación de títulos para gente que estudió en el extranjero. ¿Qué pasa cuando uno estudia una carrera en el extranjero y aquí ninguna universidad en Costa Rica, una universidad pública, da esa carrera? Entonces, es un trámite casi interminable o imposible. Después, ya para concluir, el tema de las nuevas formas de colaboración y el futuro del trabajo. Entonces, aquí uno de los temas que ejemplifican esta discusión es cómo regular o no regular a los colaboradores de las plataformas tecnológicas. Por ejemplo, en
este año, el último reporte del programa Estado de la Nación, se contrató al abogado de la ANEP, el abogado Mauricio Castro, para que presentara un informe que fue incorporado por el reporte final, donde decía que a los trabajadores de estas plataformas lo que hay que hacer es meterlos en la planilla, lo cual dejaría sin trabajo a muchísima gente. Después está el proyecto de ley para regular Uber y este tipo de plataformas, que cuenta con mayor consenso en la Asamblea Legislativa, donde se establece que este tipo de colaboradores deberían entrar como trabajadores independientes. Y por otro lado, hay una opinión de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Yanina Dinarte, que lo que dice es que en estos casos lo mejor es no regular, que es un tema que está evolucionando con mucha rapidez, que es un tema tecnológico y que no sabemos qué es lo que sigue y que entonces mejor no meter la mano. También, si regulamos a este tipo de conductores de plataformas como Uber, ¿qué pasa entonces con los colaboradores de Globo y Uber Eats? ¿Deberían tener el mismo tipo de regulación o no? Y este espacio de nuevas formas de colaboración y futuro del trabajo no se limita solamente a ese tipo de colaboradores de plataformas. También están todos los artistas, diseñadores, freelancers, programadores, todos los que se dedican a actividades creativas, la economía naranja que está creciendo. Pero hay cosas que tal vez uno ni siquiera piensa en eso, ¿verdad? O sea, un profesor de matemáticas un día antes de un examen para una duda que tiene su hijo, un plomero, un electricista, un jardinero, el que quiero que me arregle los muebles, el que quiero que me pinte la casa, los maridos de alquiler, o sea, todo lo que sea un encargo es una forma de colaboración que la legislación laboral y los esquemas que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social no contemplan, ¿verdad? Dejan por fuera todo este tipo de trabajo. Las nuevas generaciones también no ven el trabajo como lo vemos muchos de nosotros, como lo vemos los boomers, dirían mis hijos. El problema es que muchas de las personas que están por ingresar a la fuerza laboral o que todavía no han ingresado, pero que eventualmente lo harán, le asignan al trabajo, al tema de ganarse la vida, la misma importancia que le asignan a rescatar perros o gatos o rescatar corales o pues, vender camisetas desde la casa o lo que sea. O sea, la gente lo que quiere, a fin de cuentas, es poder contar con la libertad de trabajar cuando quiera y como quiera, sin la necesidad de irse de su país. La posibilidad de quedarse en Costa Rica, de hacer el emprendimiento que quiera, sin que lo conviertan en un criminal por no poder cumplir con todas estas regulaciones absurdas, excesivas, que implican costos o que imposibilitan que la gente pueda trabajar. Y bueno, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias.